Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Nos vamos a centrar en entender paso a paso por qué y cómo funciona esto a la perfección, el mecanismo exacto por el cual nuestro entorno dicta nuestras decisiones y nuestro nivel de éxito. A menudo damos por sentado que la gente que nos rodea nos afecta, pero rara vez comprendemos lo que ocurre de verdad dentro de nuestra cabeza. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la ciencia que hay detrás de nuestras acciones diarias. Bueno, para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Arrancamos con el poder del entorno, pasamos a la trampa de la observación, nos metemos en la neurociencia de la influencia y acabamos viendo cómo aplicar todo esto en la práctica con reestructurando el círculo social y adoptando influencias positivas. Vamos allá. Empezamos con el punto 1, el poder del entorno, o lo que es lo mismo, la pura realidad de la influencia externa sobre todos nosotros. A ver, seguro que todos hemos escuchado la mítica frase de si te rodeas de exitosos, vas a terminar siendo exitoso, y si te rodeas de gente mediocre, terminarás siendo mediocre. Y oye, la repetimos sin parar en la sociedad. Lo leemos en los libros, lo escuchamos en charlas, pero la verdad es que casi nadie se detiene a comprender verdaderamente la mecánica mental detrás de esto. Lo soltamos como un cliché sin entender los engranajes que hacen que sea una realidad ineludible. Y claro, la pregunta del millón que nos plantea esto es: ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto exactamente? ¿Por qué nuestra mente no dice, oye, yo voy por mi lado, y simplemente traza su propio camino? Pues la respuesta nos aleja totalmente de las frases hechas y nos lleva directamente a los procesos biológicos de adaptación que todos compartimos. Lo que nos lleva directamente a la sección 2, la trampa de la observación. Básicamente, el camino de menor resistencia. Fijaos en esto porque es como tener dos modos en el cerebro. Por un lado tenemos el cerebro que absorbe. Es el modo ahorrador, por así decirlo. Toma la ruta fácil, observa pasivamente lo que hay a su alrededor y adopta esos comportamientos sin ningún filtro. Al cerebro le resulta infinitamente más fácil simplemente asimilar lo que ve. Por otro lado tenemos el cerebro que cuestiona. Y claro, este modo requiere un trabajo duro. Implica analizar, criticar y darle vueltas para crear una teoría nueva. Como el trabajo de cuestionar exige un gasto de energía masivo, la tendencia natural de nuestra mente es rendirse, dejándose llevar por la trampa de la observación pura. Y para entender la maquinaria detrás de esto, entramos en la sección 3, la neurociencia de la influencia. Vamos a levantar el capó y ver cómo funciona realmente el motor de nuestros hábitos. Aquí el concepto fundamental es la vulnerabilidad mental. ¿Qué es esto? Pues literalmente la falta de fortaleza mental para cuestionar nuestro entorno. Cuando la mente no tiene esa disciplina, entra en un estado de pasividad total. El gran problema es que un cerebro pasivo no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es genuinamente bueno y lo que simplemente está ahí presente. Actúa como una esponja, lo absorbe todo a ciegas y así es como se crean tanto los hábitos positivos como los vicios más destructivos. Para poner la magnitud de esto en perspectiva, prestad atención a esta cifra. Es alucinante. El 95%. Según los datos, el 95% de las personas que no tienen un vicio, si pasan el tiempo suficiente cerca de alguien que sí lo tiene, terminarán adoptándolo. Casi todo el mundo. Esto subraya el poder abrumador de esta vulnerabilidad mental y nos demuestra que eso de la gente adopta vicios solo porque quiere es un mito enorme. La neurociencia nos deja clarísimo que a menos que exista una resistencia consciente brutal, adoptar la conducta del de al lado está prácticamente garantizado. Pero, ¿cómo ocurre esto paso a paso en nuestra cabeza? Pues mirad, primero, el cerebro procesa las acciones que observamos de manera directa, sin ningún tipo de filtro. Al ver ese comportamiento, nos surge un deseo totalmente inconsciente de experimentar esa misma emoción. A esto se le suma que el cerebro tiene una incapacidad real para distinguir entre lo que es realidad y lo que es imaginación. Entonces, cuando caemos y adoptamos un vicio, ese acto debilita conscientemente la maquinaria cerebral. Lo que nuestra mente antes gestionaba de forma natural, de repente ya no puede, se vuelve dependiente y empieza a requerir una especie de adrenalina externa simplemente para mantener su equilibrio habitual. Es una reescritura completa de nuestras funciones mentales. Vale, sabiendo todo esto, pasamos a nuestra cuarta sección, reestructurando el círculo social. Hemos entendido el problema, ahora toca aplicar una solución estructurada y diseñar conscientemente nuestro propio entorno. La clave del asunto es la siguiente. Si notamos que se están tomando malas decisiones que nos frenan, el primer paso, y el más imprescindible, es echar el freno, parar por completo. Hay que realizar una auditoría estricta y súper honesta de nuestro círculo social. Amigos, familiares, parejas y el entorno de trabajo. Entender esta vulnerabilidad neurocientífica nos da un superpoder, la capacidad de auditar qué fuerzas nos están empujando hacia adelante y cuáles nos están hundiendo. Llevar esto a la práctica es cuestión de 4 pasos fundamentales. Paso 1. Analizar el entorno minuciosamente. Paso 2. Clasificarlo.
determinando con precisión quién aporta y quién resta. Paso 3. Y cuidado aquí porque esto es vital. Eliminar las influencias negativas de manera gradual. Las fuentes insisten muchísimo en que esto no debe hacerse de golpe ni de forma violenta, porque los cambios tan repentinos desequilibran el cerebro. Hay que ir soltando lastre poco a poco. Y finalmente, paso 4. Sustituir esas influencias eliminadas por personas y entornos que sí apoyen el desarrollo de nuestras ideas. Lo que enlaza perfectamente con nuestra quinta y última sección del desglose, adoptando influencias positivas. Aquí es donde transformamos la vulnerabilidad en nuestra mayor ventaja estratégica. Como ya hemos dejado claro que el cerebro no puede evitar ser una esponja, vamos a usarlo a nuestro favor. Fijaos en la diferencia. Cuando hay proximidad a personas con un vicio destructivo, como fumadores, la mente observa y adopta inevitablemente el vicio de fumar. Influencia negativa de manual. Sin embargo, si intencionadamente nos exponemos a personas que leen constantemente, el cerebro va a procesar esa misma absorción pasiva. Interpreta que el acto de leer es lo normal y termina adoptando la lectura como un hábito. Básicamente, estamos engañando al cerebro para que su propia debilidad trabaje a nuestro favor. Y esto ilustra de forma brillante la conclusión de todo este análisis. No se trata de intentar erradicar por completo la influencia externa. Eso es biológicamente imposible, no podemos luchar contra nuestra naturaleza. La meta es aprovechar ese inmenso poder. Si logramos entender por qué y cómo funciona esto a la perfección, podemos diseñar un entorno que instale automáticamente ideas constructivas y habilidades de muchísimo valor. Es decir, conseguimos que el camino hacia nuestras metas vitales fluya literalmente en piloto automático. Es un verdadero cambio de juego. Y para despedirnos hoy, os dejo con una pregunta rondando en la cabeza. Con todo lo que hemos visto sobre el comportamiento automático del cerebro, ¿quién está realmente al mando? ¿Quién toma de verdad las decisiones en el día a día? ¿El individuo por puro libre albedrío o el entorno al que hemos permitido acceder a nuestra mente? Es una reflexión profunda que desde luego invita a repensar a quién y a qué le otorgamos el poder de influenciarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación visual y nos vemos en el próximo análisis.